A ver quién tiene la valentía de sacar eso. El reclamo que estoy haciendo a mi buen nombre. Por favor, basta de tanta guerra sucia, señor. Y digo yo, las instituciones tienen que preservarse. El país no puede irse a la bancarrota como algunas personas quisieran. ¿Quiénes ganan aquí? Ganan los de Odebrecht, ganan los de Graña y Montero, ganan los de OAS, ganan los que están en la Municipalidad de Lima que no han sido, Toledo que está afuera, Ollanta, pues todos ellos están que aplauden porque claro, aparentemente se está creando el caos. ¿Hay que sancionar a todos las malas autoridades? Sí, y con dureza. No puede ser que hayan estado traficando influencias, señor, pero aquí vuelvo a repetir, solamente es el debido proceso. Me pidió una intervención la congresista Montenegro y después el congresista Arana. Olita Montenegro. Gracias, señor presidente. Gracias a la congresista Salgado. Muy breve. Yo estoy plenamente de acuerdo en que tenemos que respetar el reglamento. No hablo de incumplir el reglamento. Hablo de que esta acusación fue recibida el 13 y la sesión permanente recién la estamos haciendo el 20. Me dijeron que no podían acumular, sin embargo, lo están acumulando. Claro que semana de representación. Mi equipo sigue en la semana de representación y yo estoy acá porque he tenido que asistir a la Comisión de Justicia también. Hay que priorizar qué temas son primero, segundo, tercero. Por supuesto que tenemos que respetar la institucionalidad, pero no podemos respetar la institucionalidad defendiendo a congresistas incorrectos, defendiendo a Inostroza, defendiendo las órdenes que Chávarri recibe de Inostroza para que le borre documentos. O sea, lo que se está pidiendo es investigación inmediata, actuación inmediata, darle el sentido de urgencia a todo lo que presentamos. Ese es el tema. Nadie pide que se falte a una letra del reglamento, ni de una ley, ni del debido proceso. Gracias, señor presidente. Congresista Me pidió Arana. el congresista Arana una interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Salgado. Bueno, efectivamente hay que llamar a la calma, juntos con llamar a la indignación y a la firmeza. Y eso es lo que debería ser un factor común en este momento, más aún en quienes tenemos la responsabilidad y tenemos el mandato de fiscalizar acciones de Estado, acciones de gobierno, y quienes, además, en el caso de la corrupción, por ejemplo, en el CNM, tenemos el mandato y la autoridad de poder remover a quienes hayan incumplido con su propia ley, hayan incumplido con sus obligaciones. En ese sentido, presidente, nosotros acabamos de votar porque el plazo efectivamente sea el del reglamento. El congresista Luz Salgado ha visto cuál es nuestro voto. Nosotros propusimos otro mecanismo que fuera más expeditivo, no hubo la voluntad de hacerlo, en fin, discrepamos, votamos en contra la semana pasada en la Junta de Portavoces. Fuimos a la Comisión de Justicia y pedimos que se investigara también al señor Guido Águila como lo habíamos pedido en la Junta de Portavoces, y no se quiso hacer ni en la Junta de Portavoces ni en la Comisión de Justicia. Fuimos a la Comisión de Justicia y le pedimos con todo respeto al congresista Becerril que se inhibiera, se despachó en insultos para decir que él no se inhibía, luego se ha inhibido, lo entendemos. Entonces, aquí lo que estamos planteando no es que se violen procesos, no es que se festinen trámites. Justamente quienes festinan trámites tienen razones oscuras para hacerlo. Entonces, creemos que no. Pero lo que estamos pidiendo es coherencia. Al presidente Pedro Pablo Kuczynski, por corrupción, por conflicto de intereses, hubo el deseo de traerlo bajo apercibimiento el mismo día, de vacarlo en 2 días. Y el plazo para que él pudiera ser vacado se extendía, si mal no recuerdo, hasta el 3 o 4 de enero. Y dijimos que se respete ese proceso. Pero fue su propia bancada y la mayoría que dijo no, de una vez se vota hoy día, porque ya habían comprado los votos y otros se habían corrido del hemiciclo, entonces tenían asegurado que este señor se quedaba. Pero somos pues cada uno responsables de las decisiones que tomamos. Pero ahora, por ejemplo, cuando con el señor Kenji Fujimori y sus socios cometiendo delito, se toma la decisión de desafuero express. Muy bien. Llevaron a una votación donde las votaciones eran otras, ¿no? Cambiaron los números, etcétera. Entonces, ¿quién no respeta el debido proceso, presidente?
Hay que respetar el debido proceso, pero no podemos decir que respetamos el debido proceso y los plazos cuando queremos aplicar normas a otros. Y cuando debemos tener una causa común, en este caso, nadie está cuestionando que no se respete el reglamento y el debido proceso, presidente. Por eso hemos votado por los 15 días. Pero ciertamente nosotros, y allí invocamos al Congreso, porque en eso estamos en falta, presidente. Nosotros podíamos haber aplicado el 157, no lo quisimos hacer. Nosotros podíamos habernos convocado al Pleno del Congreso, no lo quisimos hacer. Entonces, presidente, yo creo que eso hay que asumir las responsabilidades políticas de eso. Y ahora, por ejemplo, que tenemos la elección del fiscal, lo ha elegido la Junta de Fiscales. Luego veremos esa votación cómo se ha hecho, con un fiscal que ha tenido que votar por sí mismo para salir porque está súper cuestionado. ¿Y qué he llamado la atención sobre eso, presidente, desde mi bancada? Es que el presidente del Congreso no esté presidiendo esta reunión por irse a formar parte de una decisión espuria, presidente. Eso es lo que estamos señalando, y es nuestro derecho de exigir que el presidente del Congreso de la República debería estar aquí resolviendo los problemas del Congreso y los reclamos y la grave crisis que tenemos, en vez de estar respaldando ese tipo de decisiones que francamente le hacen daño a la democracia y a la lucha contra la corrupción, presidente. Para terminar, señor, yo termino muy rápidamente, solamente cuestión de orden, congresista, pero luego continúe la palabra. Muy breve, yo invoco el reglamento en la medida que si en el Pleno las interrupciones son de 1 minuto, ¿en qué parte del reglamento se permite que una interrupción pueda ser reemplazada por una intervención? Si esto es así, de aquellos que están promulgando que la ley y los reglamentos no sirven, sino el estado de ánimo, dígame para interrumpir y hacer mi intervención. Por favor, presidente, o se cumple o no se cumple normas que son básicas para el respeto mutuo. No se puede utilizar en una comisión permanente una interrupción para que sea una intervención, porque si no lo hacemos, porque tengo que hacer también otras actividades. Gracias, presidente. Bueno, vamos a tener en cuenta yo termino, señor presidente, solamente para decirle con mucho respeto al colega Arana de que no entiendo, él habla de coherencia, sin embargo, él dice que ha votado por los 15 y ha votado por los 15 días, que es el máximo, pero luego él reniega de esos 15 días. Ya le hemos explicado que el agente ponente, la persona ponente, puede disminuir esos días. Sin embargo, parece que no encuentra contradicción en sí mismo. Y cuando él dice que sí invoca la calma, yo espero que invoque la calma, porque lo que ha pedido es que vengan los ronderos y con una frase muy grosera nos elimine a todos aquí en el Congreso. Eso es lo que ha dicho, ¿no? Y yo respeto mucho a los ronderos porque sé cómo ponen orden en Cajamarca, pero tampoco los podemos invitar a que vengan a incendiar el Congreso. Y solamente decirle, señor, para terminar, a la congresista Montenegro, con todo respeto, que hay 3 días feriados en los el viernes presente ella, no sé a qué hora, pero luego hay sábado, domingo y un día más feriado, y entonces yo me imagino que por eso no ha sido tomada en cuenta pero lo dirá, va a explicarlo, me dice la congresista Takayama. Muchas gracias, eso es todo. Tenemos la palabra del congresista Javier Velázquez. Presidente, gracias. Yo lo que quisiera, presidente, decir, hacer una reflexión. Los hechos que hemos escuchado a través de los audios son condenables. Cada institución tiene que cumplir su rol. El Parlamento tiene una función que cumplir, pero yo creo que no hay que hacerle al juego a aquellos que han ingresado a la democracia para socavarla y petardearla. Hoy día, hablar del respeto a la Constitución y a la ley, algunos dicen, es mero formalismo. Ese miserable que incendió a la cuñada en Piura, creo que todos hubiéramos querido incendiarlo a él ese día. Hubiéramos querido incendiar. Pero eso no hace un Estado de Derecho democrático. Eso hacen los prosenderistas, los que no creen en la vida, los que no creen en los procedimientos. Entonces, presidente, yo quiero hacer una reflexión, porque no estamos en la edad de la rabia. Aquí todos estamos indignados ante lo que pasa, ¿no? Estamos indignados, claro que estamos indignados. Pero la superioridad moral de un Estado democrático es hacer que no gobiernen las pasiones de los hombres, sino la Constitución y las leyes. ¿De qué estamos hablando ahora, presidenta? ¿Se quiere para las tribunas decir que el Parlamento está llevando a paso de tortuga un procedimiento
que es absolutamente jurisdiccional, y lo quiero explicar. Lo que estamos haciendo en la subcomisión no es una comisión investigadora cuyas conclusiones el fiscal, si quiere, las toma o las deja o las manda al tacho de la basura. Este es un procedimiento que tenemos que cumplir escrupulosamente. ¿Sabe por qué? Porque en estos casos el fiscal de la nación, los parlamentarios y los directamente afectados solo pueden presentar la denuncia. Solo pueden presentar la denuncia. Y para eso, no ahora, sino de siempre, hemos tenido el procedimiento de acusación constitucional, que tiene dos partes. La primera de ellas es la parte investigatoria. La parte investigatoria. Para eso, la Comisión Permanente crea la subcomisión de acusaciones constitucionales. Nosotros hacemos toda esa parte investigatoria. Y luego le entregamos el producto de nuestro trabajo a la Comisión Permanente, que lo asume o lo deja, pero si lo asume, forma un grupo que se va al Pleno y acusa. El Pleno acusa. ¿Y por qué este procedimiento, presidente? ¿Por qué este procedimiento? Porque este procedimiento está vinculado al último párrafo del artículo 100. Lo que el Parlamento defina en la acusación en el Pleno, el fiscal de la Nación, el fiscal y el vocal supremo que va a instruir a estos altos funcionarios no puede aumentar ni disminuir, no puede aumentar ni disminuir los términos de la acusación del Congreso. De repente esto mañana puede ser cuestionado, que nosotros queremos encubrir a determinada o cual persona. Lo único que queremos es que se respete el debido proceso, porque yo digo lo siguiente: si hay algunos que dicen que el reglamento no se debe cumplir, que no se debe cumplir, ¿qué hacen aquí en el Parlamento como parlamentarios? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen aquí en el Parlamento? Entonces, ¿para qué son legisladores? ¿Para dar leyes que no se cumplan? ¿Para hacer una constitución que no se cumpla? A mí me parece, ¿sabe qué? Me parece un exceso de querer jalar réditos en una situación que está muy grave y en la que el Parlamento tiene que cumplir un rol tutelar. Quieran o no quieran, aquellos que lo que no han podido lograr en las ánforas, lo quieren lograr a través de este tipo de manipulaciones que han generado en el país, que todos cerremos todo. Ojalá. No, yo no voy a contestar agravios, por favor, yo no voy a contestar agravios. Estoy haciendo una reflexión personal con el mayor respeto. ¿Por qué defiendo el procedimiento constitucional? Yo tengo 9 años en la subcomisión. A nosotros nos ponen, a la subcomisión de acusaciones nos ponen personas a las que tenemos que dirimir su responsabilidad, su honor. De repente a algunos no les importa su honor, su trayectoria. Pero nosotros sí tenemos que cumplir esa delicada responsabilidad. Ser severos con aquellos como estos personas que están siendo investigadas, ser severos. No va a haber un falso sentido de cuerpo, pero hay que respetar los procesos. ¿Y por qué tenemos que respetar el procedimiento? Ahorita dicen, no importa el reglamento. En este caso sí lo tenemos que respetarlo, presidente, porque si no estaríamos nosotros infringiendo la Constitución. Y lo estamos infringiendo por la sencilla razón. El reglamento del artículo 89 dice que tenemos que venir a la comisión a pedir autorización para el plazo de investigación. Nos autorizan 15 días hábiles. 15 días hábiles, así dice. Pero una vez que el Parlamento toma la decisión y autoriza el plazo, y una vez tomado inmediatamente el conocimiento por la presidenta de la subcomisión, tenemos que correr traslado a los denunciados, y el reglamento dice que tienen ellos 5 días hábiles para responder, hacer sus descargos. Todo eso lo vamos a tirar al tacho de la basura. Yo también estoy indignado, todos estamos indignados. Pero, ¿sabe qué, presidente? Acá lo que se quiere es decir: la democracia, la Constitución no valen nada, cerremos todas las puertas y vayamos. Yo sé que algunos de los que están alentando esto no lo voy a volver a ver en el próximo Parlamento, pero este Parlamento va a existir siempre. Lo que van a cambiar son las personas. Pero lo que sí tenemos que hacer siempre, presidente, es respetar la Constitución y la ley. Al último, dar las interrupciones.
Ojalá que sean interrupciones, no intervención. Presidente, yo les quiero decir lo siguiente. A mí me merecen, yo respeto mucho las comisiones investigadoras, pero este es un procedimiento cuasi jurisdiccional. Esta es una facultad que nos ha entregado el constituyente, el que hizo la Constitución del 93, y le dio a la comisión permanente, especialmente a este grupo, a la subcomisión de acusaciones, esta prerrogativa de hacer este procedimiento de investigación para que el Pleno pueda acusar a los altos funcionarios que están comprendidos en ilícitos o infracción de la Constitución. Entonces, ahí se va a definir esta situación. Lo que defina el Pleno del Congreso no la va a revisar el fiscal ni la Corte Suprema, la van a tener que reproducir en los mismos términos, como lo ha hecho hace poco con los congresistas que fueron acusados por lo que todos conocemos. Aquí se ha hablado de que somos muy lentos, que somos morosos, eternos en los procedimientos. ¿Qué se nos decía a aquellos que promovíamos la vacancia del señor Pedro Pablo Kuczynski? Vacancia express. Vacancia express. Y nosotros le dimos el máximo de los plazos que establecía el reglamento. La superioridad de un Estado constitucional es poder superar en el marco de la Constitución sus crisis. Y hemos dado una salida dentro de las crisis más graves que ha vivido el país en los últimos 2 años. Haber procesado la vacancia del presidente de la República, ha ingresado el nuevo presidente y el país ha seguido su rumbo. Eso nos debe dar tranquilidad a nosotros y a nuestros hijos, de que en el marco de la Constitución y en la ley hay por lo menos un horizonte, y no estas cosas que ahora nos quieren asustar, que la turbamulta. Está bien que hayan marcha, la respetamos, todo lo que sea. Pero, presidente, justo no pueden pagar por pecadores, y yo creo que el Parlamento no puede. Con mucho gusto. El congresista Takayama tiene la interrupción. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Velázquez. Solamente para darles a conocer a los congresistas lo que nos dice nuestro reglamento del Congreso en su artículo 89. Para la notificación a los denunciados tenemos 3 días hábiles. Los denunciados tienen hasta 5 días hábiles para formular los descargos. Y el delegado que tiene que hacer el informe de determinación de hechos también tiene 5 días. Ahí es donde podríamos bajar en decirle al delegado que le toque que puede hacerlo en 1 día o en 2 días. Como pasó en la 195. Así es. Y después, para la audiencia también tenemos 5 días para que el delegado presente el informe final. Justo esto es lo que les estaba contando. Gracias, congresista. Presidente, en el caso de los 4 miembros del Tribunal Constitucional, la audiencia la pudimos hacer en 2-3 días y la hicimos en casi 8-10 horas de trabajo que tuvimos. Pero esas son etapas de un procedimiento que no se pueden suprimir, que no se pueden proscribir. Hay que tener, por lo menos si los que vienen al Parlamento a ser legisladores no son abogados, pero tienen que tener un conocimiento elemental que las democracias se rigen por reglas. O sea, no podemos nosotros, en función de nuestra posición política, ideológica, de nuestra repente legítima indignación, decir, las leyes son un chicle, pero las estiramos para unos y las encogemos para otros. Hay que respetar el procedimiento. Yo tengo la seguridad, ahora que ha pasado a este vocal de la Corte, que le han solicitado prisión preventiva de 36 meses, ¿y por qué no nos indignamos? Si los hechos son tan evidentes, ¿por qué no le exigimos al Poder Judicial que no apliquen los códigos y en 48 horas lo condenen, pues? Si es así la regla de la democracia, no es así. Lo que pasa es que hay gente interesada en seguir desprestigiando al Parlamento, porque creen que estando ellos, el Parlamento va a ser mejor. No es así, presidente. Yo creo que hay que respetar la Constitución, hay que respetar las leyes. Si a partir de ahora que se autorice el plazo, estamos a disposición de que la presidenta nos convoque, pero no se pueden saltar el reglamento, no se puede citar, por ejemplo, a los denunciados en días no hábiles. Y quiero terminar diciendo lo siguiente, presidente, me lo había pedido, pero no lo había visto, por eso se lo había dado al colega de acá. Segura. Es que los dos penos hacemos cortocircuito, pero presidente, quiero terminar diciendo lo siguiente. A veces por apresurar los procedimientos, yo quiero decir lo siguiente. Hace poco el congresista Arana hizo un gran trabajo con el tema del Contralor Alarcón,
quiero decirle lo siguiente, que acaba de ganar en primera instancia una acción de amparo. Quiero decirle lo siguiente, y eso pasa porque a veces nosotros, de repente, bueno, yo no creo que lo haga de mala fe, eso pasa cuando nosotros dejamos donde, lejos de cumplir con el reglamento y la Constitución, nos apresuramos. Entonces, ¿cómo podemos permitir que un sujeto como ese sinvergüenza de Alarcón ahora regrese vía una acción de amparo? ¿Por qué? Porque el procedimiento no fue el adecuado. Yo le pido, presidente, y le pido a la presidenta de la subcomisión que inmediatamente se nos autorice el plazo, se den cuenta a ella para que convoque y comenzar a cumplir escrupulosamente los plazos, los mínimos, para poder pronunciarnos, presidente. Pero lo otro, decir que la ley, la Constitución es un formalismo y que siendo la situación política tan grave que debemos dejarla a un costado, entonces ¿para qué estamos acá los legisladores? Ya no debemos hacer leyes, sino cada uno debe volver a esas leyes de otros momentos de la humanidad en que era ojo por ojo, diente por diente. Gracias, presidente. Presidente, por respeto, me había pedido una segunda interrupción, congresista Lapa, y por favor pido que se la dé. Congresista Lapa, tiene la palabra. Por favor, sea breve porque ya hemos establecido 1 minuto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Sí, mira, colegas, yo creo que señalaba al congresista Velázquez, y asimismo nosotros de Frente Amplio siempre hemos dicho de que nosotros vamos a respetar la Constitución, las normas ordinarias. Y nosotros siempre en las comisiones que estamos, siempre pido esa garantía. Y los derechos fundamentales de los investigados. Y muchas veces, le digo así, muchas veces, cuando se interviene, a veces veo a un investigado, vemos con, ojo con la sangre, que dicen, hay que ser incisivos, preguntan, no respetan los reglamentos, que hay mecanismos de interrogación, hay mecanismos de intervenir. Entonces, en ese sentido, como han señalado, supongamos, el plazo es 15 días, pero ese 15 días lo podemos trabajar menos días. Entonces, por eso, en ese sentido, solamente hay que respetar los plazos que hay que correrle traslado a los investigados. Pero esto lo podemos trabajar más antes. Entonces, eso es lo que de repente nosotros queremos aportar. Soy miembro de la subcomisión. Creo que en ese sentido hemos trabajado. El caso también de los consejeros lo hemos hecho lo más antes posible. Creo que estamos contribuyendo para que este Congreso pues muestre que realmente hay responsabilidad de trabajo. Nada más. Bueno, tengo en lista la congresista Grave, Quintanilla, Rosas y congresista Mulder, que otra vez más reitero de que ya se aprobó el otorgamiento de plazo conforme al reglamento y que en todo caso creo que el debate está más que todo invocar a la subcomisión para que aligere los plazos que se pueden aligerar. Congresista Grave, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos los colegas congresistas. Presidente, la indignación que varios de nuestros colegas han expresado el día de hoy no tiene que ver con si se cumple o no se cumple el procedimiento. Nosotros hemos votado a favor de los 15 días de plazo y lo hemos hecho de manera tranquila, porque sí, pues, es lo que manda el reglamento. El problema, presidente, no es que no se quieran defender las instituciones. De hecho, presidente, los que estamos acá defendemos la institucionalidad y creemos en las instituciones. El problema es cuando encontramos a personajes que hacen uso de esas instituciones para beneficiarse personalmente o para hacer amiguitos o para hacer favorcitos a sus amiguitos o hermanitos o como rayos se les pretenda decir. Entonces, ese es el problema, presidente. Entonces, cuando se dice que hay que hacer gestos, ¿a qué nos referimos? Hoy día, por ejemplo, se vota, ya votamos, el punto 1, la denuncia constitucional 211 por el tema del señor Inostroza Pariachi, ¿no es cierto? Pero, presidente, vamos a votar de manera improcedente la denuncia al señor Guido Águila. ¿Por qué? Porque en realidad quien hizo la denuncia no tenía posibilidad de hacer la denuncia, presidente. Pero ¿sabe qué, presidente? Resulta que el día 13 se presentó por parte de nuestra bancada una denuncia contra el señor Guido Águila. Y entiendo que otros colegas congresistas también han presentado una acusación contra el señor Guido Águila. El día 17 de este mes hemos presentado acusación constitucional contra el señor Becerril por también haber formado parte de estos audios y por haber tenido relación con el señor Guido Águila,
que es la persona que todo el mundo se indicaba como vinculada de manejar el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, ¿qué pasa, presidente? La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no ha citado a la subcomisión para ver estos casos. Entonces, hoy día nosotros votamos porque se declara improcedente la acusación de Guido Águila. ¿Por qué? Porque la persona que presentó ese día no tenía capacidad o no tenía legitimidad para presentarla. Pero resulta que quienes sí tenían legitimidad para presentarla, la presentaron. Entonces, ¿podría haber la presidenta hecho una sesión para que hoy día también votáramos la acusación del señor Guido Águila? Sí. Y entonces el mensaje que le diéramos a la población es que sí se quiere hacer y que queremos avanzar con celeridad para que estas personas que están siendo sindicadas puedan recibir la sanción que merecen recibir. Pero no se ha hecho. Y ha habido el plazo, presidente, han pasado varios días, por lo menos 7 días desde que se presentó la acusación del señor Águila. Y entonces, eso, presidente, es lo que se llama mensajes, tiempos, acciones políticas y además, colegas, cosas que muchas veces ustedes aceleran y en estos casos son los únicos que pueden acelerar porque tienen la presidencia de su Comisión de Acusaciones Constitucionales y tienen la mayoría de miembros en esa comisión. Entonces, ese es el punto, presidente, cuando se plantea la necesidad de tener gestos políticos que demuestren que sí existe voluntad, presidente. Ese es el tema. Congresista Quintanilla, en su turno. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido de la intervención de la congresista Glave, yo quiero referirme a lo que dice el párrafo que está en el artículo 89, en la página 126, que dice: el plazo antes referido, se refiere a los 15 días hábiles, se computa al día siguiente de la sesión en la que el Pleno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales toma conocimiento de la notificación del plazo acordado por la Comisión Permanente. Nosotros tenemos que acordar aquí el plazo, y ese plazo no puede ser mayor de 15 días hábiles. Podemos acordar, por consiguiente, 10 días hábiles, podemos acordar de ella 8 días hábiles, sí. Y en esa consideración, para fijar ese plazo, tenemos que tener en cuenta el debido proceso. Y como decía el congresista Lapa, dentro de los plazos que fija el propio reglamento, hay plazos que no pueden ser obviados. No puede ser obviado el plazo que tenga la defensa del acusado de tener 5 días hábiles para su defensa. Pero sí podemos acortar otros plazos, respetando el debido proceso. Ya se refirió la congresista Marisa Glave en el sentido de que esta acusación que estamos viendo ahorita, que votamos en delante, fue presentada el 10 de julio. Pero hay otra acusación que se presentó el 13 de julio. Y la subcomisión pudo reunirse en los 2-3 días siguientes y tomar una determinación, y no esperar desde el 10 al 20 o desde el 13 al 20. El otro plazo que podemos también acortar nosotros es el plazo de la notificación. No la notificación a que tiene derecho el acusado, sino el plazo que tiene la subcomisión para notificar. Y dice, el plazo no podrá exceder de 3 días hábiles para notificarlo. Entonces nosotros podemos tomar la determinación de no esperar los 3 días hábiles para notificarlo, sino notificarlo al día siguiente o el mismo día. Y ahí comienza a correr los 5 días que él tiene para defenderse. Entonces, resumiendo, señor presidente, si nosotros tenemos algunas decisiones que podemos tomar, ya fue debatido en una anterior oportunidad si se podía suspender o no. Y se dijo que el 157 de la Constitución no facultaba la suspensión, solo facultaba la remoción. Hay un debate ahí, el congresista del Castillo, en su oportunidad, y los de Nuevo Perú planteamos de que sí se le podía suspender en forma precautelar. Bueno, se decidió que no. Pero en esta oportunidad sí tenemos que tomar una decisión sobre el plazo. Y el plazo, en mi opinión, debería ser fijado de hacer un cálculo de acuerdo, digamos, a que nos digan los asesores o lo que se diga, digamos, el reglamento, que puede ser entre 8 y 10 días hábiles, respetando entre ellos los 5 días para que tenga la defensa del plazo correspondiente. Porque mire, señor presidente, ya pasó el 10 de julio que fue presentada la acusación y el 13 presentamos una nosotros que hasta la fecha no se ve. Hoy estamos 20.
8 días hábiles, está acabando más o menos el 4 de agosto. Entonces sí podemos tomar un plazo entre sea 8 y 10 días, de acuerdo al cálculo, para fijar el plazo, que nosotros tenemos que fijarlo aquí. Nosotros tenemos que fijar el plazo, de acuerdo a la 89. Y en este sentido, señor presidente, yo sí estoy de acuerdo con quienes plantean de que este plazo se acorte a lo más rápido posible, respetando el debido proceso. Dentro de ellos, los 5 días que tenga el imputado para defenderse. Lo que sí podemos acortar son los 3 días para notificarlo, que es una actitud de la subcomisión, y tenemos también la posibilidad de recortar los 5 días que después recibida el descargo del imputado para pronunciarse. Ahí recibimos el descargo y podemos pronunciarnos al día siguiente o al día siguiente, en 1 o 2 días. Esos plazos sí podemos manejarlos, señor presidente. Yo pediría que se tome en cuenta eso y acortemos los plazos. Gracias. Bien, ya la presidenta de la comisión ha dicho que va a tratar de acortar